Muy bueno. Queremos evaluar la def integral de 2x al tercero más 3x a la quinta de menos 2 a 3. Antes de hacer pensamiento, vamos al gráfico de f de x igual 2x cubido más 3x a la quinta sobre el intervalo cerrado de menos 2 a 3. Gráfico aquí abajo. Aviso como porque la función cae por debajo del eje x sobre el intervalo de menos 2 a 0. El valor de esta def integral no nos da el área limitada por la función y el eje x, porque el valor de la def integral de menos 2 a 0 sería negativo porque el área estaría por debajo del eje x, y luego en el intervalo de 0 a 3, porque el área está sobre el eje x, el valor de la def integral sería positivo. Evaluaremos esto usando el teorema fundamental del cálculo dado aquí, donde gran F es el antiderivativo de little f, así que comenzaremos determinando el antiderivativo de 2x al tercero más 3x a la quinta. Para el antiderivativo de 2x al tercero tenemos 2x, agregaremos 1 al exponente y luego dividir por el nuevo exponente, así que sería x al cuarto dividido por 4. Y luego más 3x el antiderivativo de x al quinto. Y, de nuevo, agregaremos 1 al exponente y dividir por el nuevo exponente, dando nosotros x al sexto dividido por 6. Después de simplificar esto, evaluaremos este en el límite superior de integración de 3, luego el límite inferior de integración de menos 2, y luego encuentre la diferencia. Aviso aquí los 2 y los 4 simplifican. Los 2 simplifican a 1, los 4 simplifican a 2, por lo tanto sería 1 2x al cuarto. Y aquí aviso los 3 y los 6 simplificar. Hay un 3 y 3, y 2 3 y 6. Así tenemos más 1 2x al sexto. Porque tenemos un factor común de 1 2. Aunque vamos adelante y factor que fuera. Así que, de nuevo, ahora sustituiremos 3 por x, luego menos 2 por x, y luego encuentre la diferencia. Y porque factoramos el 1 2 hacia afuera, tenemos que multiplicar esta diferencia por 1 2 una vez simplificamos dentro de los soportes. Primero sustituiremos 3 por x que nos daría 3 al cuarto más 3 al sexto guión. Y ahora sustituiremos menos 2 por x, así que ahora tendremos menos 2 al cuarto más menos 2 al sexto. Así tenemos 1 2 por 3 al cuarto más 3 al sexto. Es igual a 810. Y entonces menos 2 al cuarto más menos 2 al sexto sería 16 más 64. O 80. Así que es igual a 1 2 por 810, 80 igual 730. Y 1 2 por 730 es igual a 365. Espero que hayas encontrado este útil.